Estamos de vuelta en el panel y tenemos acá por varias razones. Una, porque es un político de fuste y además una de las personas muy cercanas en su momento a Ricardo Lagos, y vamos a conversar un poco de eso. Pero además porque Sergio Bitar es una de las personas que ha hecho las gestiones para traer a refugiados sirios a Chile. ¿Bitar es sirio? Mi padre nació en Siria. Nació en Siria. O sea, nació cuando existía el Imperio Otomano. O sea, no había Siria y el Líbano. Todo eso se creó después cuando ingleses y franceses, después de la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, entran a esa zona y ellos dividen. Entonces son tiempos en que eso se llamaba la Gran Siria, incluía el Líbano, incluía Jordania, incluía Palestina. No había estados como hoy. Cuéntanos un poquito. Por eso llegaban muchos y les decían turcos. Turcos, porque tenían pasaporte turco. Ahora, mi padre llegó cuando estaban ya los franceses y por lo tanto llegó con un laissez-passer francés. Ahora, Sergio Bitar, cuéntanos un poco para partir sobre esta situación. ¿Cómo se hacen las gestiones para traer a refugiados sirios? ¿Cómo se decide cuántos pueden venir y a dónde se ubican? Se decide por el gobierno en función de los recursos que tiene y de su voluntad política. La voluntad política la expresó la presidenta en septiembre del 2014, cuando fue a las Naciones Unidas. Ahí estaba, en medio de esta crisis, entonces cada país dijo, yo estoy dispuesto a ayudar como un gesto humanitario. La guerra ha seguido 3 años, terrible. Y entonces, a partir de eso, comenzó a trabajar un grupito del Ministerio de Relaciones y el Ministerio del Interior, pero se demoró mucho. Se atrasó mucho, después pasó esto al Ministerio del Interior. Finalmente, como al año y medio, 2 años, la presidenta recibe a un grupo de gente de la comunidad de origen, de aquel origen acá, y me pide que la acompañe y ella les expone cuáles son las bases. Se habló en ese momento de 120 personas y se estimó cuánto costaría y se dijo vamos a ir a la zona del Líbano, donde están los refugiados, algunos de los refugiados, hay de 1 millón más o menos, y de ahí ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, nos va a ayudar a identificar. Y vamos a tener que poner acá recursos para enseñarles español, para que puedan instalarse los primeros días, los niños puedan ir al colegio, la salud esté protegida, tengan un lugar donde vivir. Eso necesita recursos del Estado. Ese plan, diciembre del 2015, fue esa reunión. Y luego yo empecé a activar esto, a hablar con los ministros, a empujar. La cosa se movió, extranjería hizo lo suyo, entre medio llegó gente aquí como inmigrante. Ahora estamos hablando de refugiados, que son 2 cosas distintas. Y entonces ahora recién, después de mucho pedalear, se dijo, no hay plata para los 120, hay plata para 60. Pero no, yo insistí mucho de que por lo menos era un gesto humanitario de Chile. O sea, en política internacional y desde el punto de vista humanista, tú tienes que atraer gente que esté sufriendo y ayudar, aunque sea uno. Y aquí ha habido una acogida importante, mucha gente me ha mandado correo y me dice, yo estoy dispuesto hasta a recibir un niño y quedarme con él en la casa. Y no son gente que venga de allá, sino los chilenos que tienen ese cariño. Se fijaron para 60. Hubo una reunión con el ministro del Interior. Se dijo, está listo. ¿Qué falta? ACNUR puso plata. ¿Qué falta? Plata también del gobierno de Hacienda. Entonces, Alewi, que ha sido uno de los activadores de esto también y ha ayudado a destrabar, me avisa y me dice, ya está la plata que de Hacienda, estamos en condiciones de traerlo. Bien, ¿cuánto tiempo toma? Por lo menos 6 meses. Echémoslo a andar al tiro, porque si no, no alcanzan a llegar durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cuán difícil es? Encarguémoselo a la vicaría, yo les he estado planteando, que es la misma que recibió a los palestinos del 2008 y que se instalaron bien, 120. Y funcionaron y empezaron a trabajar y aprendieron. Hagamos lo mismo ahora. Bueno, yo espero que eso esté cortado y esté funcionando. Eso es un éxito desde un punto de vista. Habría sido preferible un poco más, habría sido preferible más rápido, pero más vale tarde que nunca, y yo me siento satisfecho y creo que mucha gente también de que demos este paso como Sergio, esto lo están haciendo distintos gobiernos alrededor del mundo y de una misma forma, trayendo refugiados sirios de la forma en como tú lo acabas de describir. Bueno, Brasil tiene un plan y ha traído, Argentina ha traído, no olvidemos que el presidente de Argentina, Menem, de Sirio. Su abuelo nació, su papá nació allá también. Entonces ya hay mucha gente que viene de esos orígenes del Medio Oriente a comienzos del siglo XX, que ha sido presidencias en Colombia, Turbay, en Ecuador, Bucaram y otros más, en fin, en El Salvador,
uno o dos, en Nicaragua recién, sí. Entonces tú tienes distinta gente que ha tenido ese origen, entonces están muy insertos acá y han estado apoyando estas iniciativas. Ahora, la más importante a mi juicio es la alemana, y en Alemania casi 1 millón, incluyendo afganos. Y Merkel eso recibió un impacto negativo de cierta gente de extrema derecha, pero ha sido un gesto humanitario impresionante lo que ha hecho Alemania en este tiempo. Justin Trudeau en Canadá ha hecho un esfuerzo importante y definió desde un comienzo: voy a recibir a 17.000, mientras Trump decía a poco de ser elegido que no iba a recibir a ninguno y que les va a poner una prohibición de ingreso. Entonces, son distintas actitudes frente a un mundo complejo para proteger a la gente que viene porque está sufriendo. Ahora, eso es pasajero, eso también se ha discutido. No son inmigrantes que van y van y van y van y van, no, es por una crisis, los recibes y punto, y después algunos volverán. Esas son algunas experiencias de otros países, y los sirios son como gente del Mediterráneo parecido a los griegos, a los chipriotas, entonces a los libaneses, les gusta más Europa. No están, hay muy pocos. Las cifras, si quieres saberlas, hay 3 millones en Turquía, 1 millón en el Líbano, 600.000 sirios en Jordania, o sea, hay como 3, 4 millones de sirios fuera de Siria por este dolor y por esta muerte humanitaria, y hay se habla de 3, 4 millones más desplazados adentro. Tú sigues, me imagino, permanentemente lo que está pasando en la guerra civil siria, digamos. Lo sigo con frecuencia. Estoy atento, y además me pidieron que hiciera una exposición hace poco, me consultan de algunos otros países también, no solo sobre Siria, temas internacionales. Es esto que ha pasado en las últimas, 10 días, que de alguna manera se inicia entre comillas, porque se inicia porque se le usa como razón para invocar el primer bombardeo a Siria. El uso de las armas químicas en el territorio sirio, después la represalia de Estados Unidos, que después se expanda eso a Afganistán. Y ahora Corea del Norte puede haber. Y ahora eventualmente puede haber algo con Corea del Norte. ¿Qué tanto se necesita que haya en un lapso muy corto de tiempo de bombazos alrededor de una zona relativamente acotada para que esto escale? Bueno, el Papa, y yo me atengo a lo que él ha estado haciendo en los últimos días, ha declarado que aquí estamos en presencia de una tercera guerra mundial fragmentada, que ocurre en distintos puntos. Y eso lo viene diciendo, yo se lo he escuchado hace más de un año. Y además hizo un rezo en el Vaticano ayer, si no me equivoco, antes de ayer, por Siria, para encontrar una solución política y no seguir con la guerra. Dicho eso, Assad no es una persona querida. Porque también yo quiero decir de que yo estaba en contra de lo que él hacía, porque pudo haberse abierto antes. Pero también hay una distorsión enorme de los acontecimientos ahí. Nosotros leemos una prensa, no todas las prensas. Y en el mundo uno tiene que tener fuentes de información diversas para formarse un juicio más objetivo. ¿Y qué ha ocurrido? Yo digo, se inventaron los mismos gente de Bush, que había armas de destrucción masiva en Irak y han provocado la más grande destrucción con cientos de miles de muertos. Echaron abajo un país, su gobierno, su ejército. Y después no había. Había casi un acuerdo político, se había avanzado mucho en el caso de Siria. Ya habían recuperado Alepo, que fue mucho más difícil, sin armas químicas. Hay una comisión internacional porque hubo un acuerdo con Siria de supervisar la instalación de armas químicas. Nunca nadie le ha preguntado a esa comisión, que tiene gente adentro, cómo fue posible. Entonces uno tiene un grado de duda de dónde proviene, porque justo cuando las cosas van caminando bien, están por recuperar Raqqa, en el caso sirio, Idlib antes, y en el caso Mosul de Irak, ocurre que aparece esto y se echa para atrás todo. Y tenemos entonces un presidente que había dicho en Estados Unidos: Assad no es mi problema, son los yihadistas, voy a ir contra el terrorismo, que es lo que parecía abrir una puerta de conversación con Rusia para resolver el problema, de que haya un acuerdo político, Assad en el intertanto se queda y después se ve una salida política por el propio pueblo sirio a través de elecciones.
pero a los 2 días cambia de punto de vista. Este señor tiene unos criterios que puede llevarnos a una conflagración muy grande. Y ¡bam!, bombardea. A las pocas semanas le dice a los afganos bombardeo y le manda una señal a los coreanos y le envía una serie de portaaviones. Entonces, claro, no es Siria solo. El caso sirio es un gran drama, pero es un tema mundial de inestabilidad introducida por un presidente norteamericano que yo creo que es un peligro para la estabilidad mundial. Sergio Bitar, vengamos a Chile. Tú has sido ministro de 3 presidentes. Fuiste ministro de Educación de Ricardo Lagos, no en el orden directo, voy a ponértelos en el orden. Fuiste ministro de Minería de Salvador Allende, fuiste ministro de Educación de Ricardo Lagos y fuiste ministro de Obras Públicas de Michelle Bachelet. ¿Cuál es tu lectura de lo que acaba de pasar en el Partido Socialista con Lagos y qué tanto sientes que la nueva mayoría se acabó, como dicen, o que fue un error histórico, o que, no sé, el fin de la transición ahora sí? Bueno, cuando tú cuentas eso, yo lo primero que digo y reflexiono, más verdad, soy el único chileno que ha sido ministro de los 3 presidentes socialistas que ha habido en la historia de Chile. No, de veras. Entonces, claro, entonces uno dice, qué responsable es tener una cierta mirada. Pero uno se va formando por la historia. La historia de la Unidad Popular a mí me marcó. Luchamos contra la dictadura, estuvimos presos, exiliados, tantos amigos muertos, asesinados, torturados, en fin. Y entonces yo llegué a una conclusión muy importante ahí, que la democracia hay que cuidarla todos los días, no es una cosa que es segura. Y nos pasó a mí cuando yo era bastante joven. Y la segunda gran conclusión es que los acuerdos de mayoría para hacer las reformas son fundamentales. Uno no puede cambiar un país si no tiene mayoría política detrás, y por lo tanto el acuerdo de la centroizquierda es fundamental. Entonces, el Partido Socialista, que mirado históricamente tuvo responsabilidad también en lo que ocurrió en la Unidad Popular, porque un sector se radicalizó bastante, llevando las cosas a un punto que tú no lo podías controlar, que es una de las grandes lecciones que saca después Chile para construir la concertación. Es el fracaso durante la Unidad Popular y el golpe militar. Ese Partido Socialista aprende y lleva a cabo, a mi juicio, una gran operación, entre otras la misma creación del PPD, de la cual yo fui parte, para construir una fórmula de entendimiento estratégico socialista demócrata cristiano. Y lo logra entre el 87 y el 2017, 30 años. ¿Se ha terminado aquello? ¿Es este el mismo Partido Socialista de antes que valoraba ese entendimiento estratégico como fundamental? Yo tengo mis dudas hoy día, pero el tiempo lo dirá. Creo que tal vez la generación que asume la autoridad en el Partido Socialista no es el mismo Partido Socialista de antes y ve las cosas de otra manera. Chile ha cambiado, pero eso no quita que también la responsabilidad de saber la historia, aprender de la historia, no para copiarla, pero para decir, mire, sin un entendimiento de centro-izquierda, Chile no va a ser el que queremos que sea, un país moderno, un país con igualdad, un país con innovación, un país con participación. Y por lo tanto, ese es el desafío que tenemos ahora. Pero miremos un poquito la historia para no caer en el espejismo de creer que porque uno grita más, se radicaliza más, logra más. Puede ser al contrario. Y lo vamos a ver ahora en la votación de educación superior de hoy día, que yo lo quiero todo y al final voto en contra, y como ocurre que se quedan sin nada, porque quiero todo, no tengo nada. Aquí hay que hacer reformas importantes y hay que sacarlas. Este proyecto puede no ser muy bueno, yo lo he criticado bastante en varios aspectos, pero es mejor aprobarlo que no aprobarlo. Esa es la lección práctica de esta brevísima análisis que te hago de la historia, de tener mayoría para hacer reformas y avanzar gradualmente y progresivamente como camino de progreso. Sergio, tú has seguido muy de cerca toda la vida política desde antes del golpe hasta después. Da la impresión que la democracia cristiana tiene absolutamente decidido ir a primera vuelta y no ir a primaria. Si es que eso sucede, lo más probable es que en Chile Vamos ocurra una cosa similar, una situación espejo, y se plantee un poco la misma situación. Si eso fuera así, ¿cuál es el escenario que tú ves con un nuevo sistema electoral sin probablemente una lista parlamentaria única en ninguno de los dos conglomerados, porque si es que se va a ir
a competir en primera vuelta, me imagino yo, presidentes van a querer contar con todo el apoyo de los partidos que representan antes de contar con el apoyo de una coalición. Vamos a tener a la primera vuelta seguro un candidato por la derecha de la derecha, Kast, pero él va a ir solo por fuera. Solo por fuera. Y vamos a tener un grupo a la izquierda de la nueva mayoría. El Frente Amplio. El Frente Amplio. Y muy posiblemente en la primera vuelta, además de el candidato de la nueva mayoría, el candidato de la derecha, y va a haber unos 5 más. O sea, yo calculo que vamos a tener cerca de 8, 10 candidatos en la primera vuelta. Y después vemos qué va a ocurrir en la segunda. Pero veamos ahora el espacio de la centroizquierda. La Democracia Cristiana dice sentir dos cosas cuando converso con mis amigos, y uno lo tiene que hacer y conversar si es que quiere mantener un entendimiento y una unidad que es clave para el país. Uno, que riesgos de izquierdización de la nueva mayoría, y yo francamente creo que si hacemos un trabajo serio de programa no existen, sino de seriedad, de hacer cambios más fuertes. Eso no quiere decir izquierdización, pero hacerlos con la mayoría. Y el segundo riesgo que siempre señalan es que van a perder más votos que vienen declinando hace tiempo, porque el centro está siendo copado por otros. Y esa es una cuestión más estructural de la sociedad chilena. Yo no creo que tenga que ver con estar o no estar en la nueva mayoría. Es una discusión que tendrán que hacer ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que queremos unidad? Primero, y así piensan siempre los partidos, que es bueno al final, ¿cuántos diputados tengo? Y si hay una lista por separado de la Democracia Cristiana, la Democracia Cristiana va a sacar unos 15 diputados, que es muy bajo, de un total de 155 que va a haber ahora, con la reforma electoral. Y también al resto de la nueva mayoría se le va a bajar un poco. No es lo mismo esa política que una política donde los dos tengamos coordinación. Si va en la lista y realmente hay generosidad también de los otros partidos, pueden sacar 25. Eso hace una diferencia muy grande, porque si tú eres gobierno con 25, mandas, influyes en las votaciones y en las elecciones de los temas. Y si eres oposición, también influyes. Entonces, ese va a ser un punto de decisión fundamental de la democracia cristiana, y yo creo que los pasos que tenemos que dar hoy día son, lo he dicho a algunos presidentes de partidos, sería conveniente, a mi juicio, ayudaría que una vez refichados todos, los 5 que constituyen la nueva mayoría, declaren su voluntad de convergencia para tener un proyecto de centroizquierda ganador. Y le digan a Chile, si todos participamos podemos ganar y vamos a hacer un esfuerzo grande. Sí, pero Sergio, eso que parece razonable dentro de una lógica de coalición, tiene como piedra de tope que hay por lo menos un partido, que es la Democracia Cristiana, que no quiere tener nada que ver con otro de los partidos, que es el Partido Comunista. Por lo tanto, aunque estén los 5 refichados y aunque estén de acuerdo, si es que no hay voluntad para avanzar en la misma coalición, ¿de qué sirve? Porque la democracia cristiana, incluso los sectores que quieren ir por primera vuelta, han señalado que en la segunda vuelta vamos juntos, y por lo tanto hay un programa conjunto y van a estar en una fórmula de centro-izquierda, que no van a votar por la derecha. Entonces, independientemente de cómo sucedan las cosas, y uno siempre tiene que tener planes B en la vida y en la política, yo creo que aquí hay que hacer ese esfuerzo de voluntad de ganar. Segundo, para ganar, poner al tiro en marcha un equipo de todos los partidos para elaborar un programa que tenga unidad, en que cada uno diga lo que piensa, y probablemente ahí van a saltar diferencias entre la DC y el PC, y está bien, esa es la variedad chilena, y nos pondremos de acuerdo en lo que nos podemos poner de acuerdo. Y el eje de ese programa es el documento de Lagos, que es un muy buen documento. Eso está dejando una cosa para el futuro, Lagos, que es muy importante. Y luego tener un equipo que empiece a revisar los temas parlamentarios de inmediato, para ver cuáles son las opciones y cómo nos puede ir en el nuevo sistema electoral. Lo que tú estás diciendo es que crear condiciones para que no ocurra que la DC vaya a primera vuelta. Ahora tú me preguntaste, ¿y si va? ¿Y si va? ¿Y si va? Yo creo que ahí vamos a tener que tomar una decisión importante de si vamos a tener, si no hay lista común parlamentaria, si van por fuera. Y yo creo que hoy día no están dadas las condiciones para que haya una lista común si van por fuera.
y por lo tanto es un tema que la DC tiene que considerar. Ahora, nada en la vida es mortal. Lo que voy a decir no quiere decir que yo lo empujaría, pero no te olvides tú que el año 2009 Piñera arremete contra Lavín, van los dos. La primera vuelta. Y van con una sola lista parlamentaria. Sacaron más votos que Michelle Bachelet, eso me acuerdo muy bien porque yo era ministro de Educación y la presidenta me llamó en ese momento, ya no era presidenta, era ministra, estaba en candidatura, que dejara el gabinete, ya era diciembre, o sea, se había acabado el Ministerio de Educación, estaban en vacaciones y fuera a ayudarle en su campaña para la segunda vuelta. Y ahí discutimos mucho cómo enfrentar esa votación de la derecha que había sacado 48,5, 49, y ella 46,5, o sea, pero estás hablando ganado de la primera elección de Bachelet. La primera elección de Bachelet, 2009. Eso, no, pues. Perdón, 2005. Estoy hablando del 2005. Sí, por eso ya me decía, claro, el 2005, no, sí. Fue el 2005. Entonces, y ahí vimos, ese voto de Lavín no es un voto de gente que quiera a grandes empresarios. Ahí hay un espacio de un voto que puede ir a Michelle Bachelet, porque va a ayudar a los más pobres. Y Lavín tenía esa cosista que hacía que llegara como un hombre sencillo, a diferencia de Piñera, el hombre poderoso. Bueno, ganamos por 53% y después hubo un gobierno nuestro. Pero la derecha fue en primera vuelta junta en una lista parlamentaria y tuvo importante votación allí en la derecha durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, que todavía no teníamos mayoría en las dos cámaras, como ocurrió ahora en el segundo gobierno de ella que tenemos en el Senado y en la Cámara. Entonces, tú me dirás, ¿es terrible lo que pasó? No es terrible. Entonces, ¿yo qué pondría sobre la mesa como la tarea principal? Nunca hay que perderse en lo que uno busca. La unidad de las fuerzas de centroizquierda, que signifique enfrentar a la derecha, que no es el mejor camino para Chile. Yo creo que eso podría provocar grandes tensiones sociales a futuro, están retrocediendo en muchas cosas, y también decir, está bien, siempre hemos tenido a la izquierda nuestra gente que está en otro planteamiento, incluso a Elwin, a Frey, a Lagos y a Michelle Bachelet, siempre hubo una línea por afuera, por la izquierda, pero esa línea provoca para cambiar y mejorar, pero no tiene capacidad de materializar, no tiene capacidad de ejecutar. Y por lo tanto nosotros también tenemos que tener la capacidad de hacer una discusión política y mostrar que eso es así y que no son una salida. Esa fuerza de centroizquierda es la clave. Y no hay que perderse en eso, hay que hacer todo lo posible. Si no resulta, veamos. ¿Y eso te lo puede liderar Alejandro Guillé, a tu juicio? Yo creo que ambos, Guillé y Goich, tienen cualidades para, teniendo equipos sólidos, un programa común y partidos responsables, liderar bien a Chile. Sergio Vitar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. La encuesta. ¿Cree que Carolina Goich debiera participar en primaria de la nueva mayoría? El 58% dice que sí, el 42% dice que no. Votó poca gente porque este tema, ya lo dije, yo creo que lo tocamos alguna vez. Pero, en fin, cambiaron las situaciones y le preguntamos de nuevo. 58% dice que sí, 42% que no. Falta todavía porque eso se defina. Gracias, Sergio. Nos encontramos mañana. Chao. Fueron